Hola, soy Hugo de Singular Green y en este vídeo vamos a ver las capas que necesitas para hacer una cubierta vegetal. Lo primero que tenemos que saber es para qué vas a usar esta cubierta vegetal, es decir, en qué sitio la vas a instalar y sobre todo si vas a pisar la cubierta vegetal o no. En base a esto, en cubiertas pisables o no pisables, es como dividimos nosotros las cubiertas vegetales. Si quieres ampliar todo este concepto, por aquí te dejo un vídeo que grabamos hace tiempo en el que hablábamos sobre el tema y veíamos cómo utilizar pisables y cómo utilizar no pisables. Vamos a empezar por las cubiertas no transitables, que son aquellas que no vamos a pisar. Es decir, se pueden pisar para el mantenimiento, pero no soportan mucho más pisoteo, es decir, no pueden tener un uso continuado en estas cubiertas. Nuestra cubierta no transitable nosotros la llamamos rizoma y a su vez tenemos dos tipos de cubierta rizoma. Una cubierta rizoma ultraligera de muy bajo peso que ronda alrededor de 35 kilos por metro cuadrado y una cubierta rizoma que tiene algo más de peso porque el espesor de una de sus capas es algo mayor y ronda entre 45 y 50 kilos por metro cuadrado. Pues vamos a ver primero las capas de esta rizoma ultraligera. Vamos a partir siempre de un soporte base, lógicamente, de nuestra cubierta con el acabado que tenga la cubierta o con el que nos encontremos el acabado de la cubierta. Aquí destacar que tiene que estar limpia esta cubierta, lógicamente. Antes de empezar los trabajos de impermeabilización tendremos que limpiar la cubierta o incluso si ya está impermeabilizada también habrá que limpiar la cubierta antes de continuar los trabajos de instalación de capas. La siguiente capa que nos vamos a encontrar, en este caso, para describiros las capas voy a ir de abajo para arriba, ¿vale? La primera va a ser el soporte y la siguiente capa que nos encontramos es la impermeabilización de la cubierta vegetal. Os dejo en los comentarios un enlace a un artículo que hicimos hace un tiempo sobre los diferentes tipos de impermeabilizaciones que podemos encontrar en cubiertas vegetales con sus características y su idoneidad en función del tipo de cubierta, del tipo de vegetación que vayamos a implementar y demás, y ahí podréis consultar toda esta información. La siguiente capa que vamos a encontrar encima de la impermeabilización es una capa separadora, un geotextil que nosotros llamamos SG-GT2, que lo que va a hacer es proteger esta impermeabilización del resto de capas que vamos a colocar encima para evitar dañar esta impermeabilización. Lo normal en los proyectos es que la impermeabilización no la ejecutemos nosotros, sino que es a partir de aquí, de esta capa, de esta SG-GT2, que empieza nuestro trabajo. Es decir, la impermeabilización la suele realizar la empresa o la propiedad, la empresa que está haciendo la cubierta vegetal o la propiedad de la vivienda o del edificio, y a partir de la impermeabilización, con la impermeabilización ya realizada y comprobada, empezamos a trabajar nosotros. La siguiente capa que colocamos a continuación es una capa retenedora y drenante que nosotros llamamos SG-LN20. Básicamente es la huevera de toda la vida. Lo que pasa es que esta huevera está ranurada en la parte superior, de forma que todo lo que es ese espacio de huevera acumula agua y el sobrante se va por las ranuras superiores. De ahí el nombre de retenedora, porque retiene agua dentro de ese espacio que tiene la huevera, y drenante, porque todo ese sobrante de agua se va por las rendijas. Además, es una capa que puede ser opcional en función del tipo de acabado que vayamos a tener o de las necesidades de la cubierta vegetal, podemos colocarla o podemos no colocarla. La siguiente capa que tenemos en nuestra cubierta vegetal ultraligera es el sustrato. En este caso es el SGL25, que es un sustrato inerte específico para cubiertas vegetales con un grosor de 2,5 centímetros. Es un sustrato muy fino, muy ligero, pero con una muy buena capacidad de retención de agua y además una muy buena aireación, con lo que las raíces de las plantas que coloquemos encima van a funcionar muy bien y se van a desarrollar perfectamente. La siguiente capa que vamos a poner arriba ya es la terminación vegetal. En este caso, en la cubierta ultraligera, lo que vamos a optar es por una capa de TPD sedum, es decir, un sedum precultivado que viene en alfombras, en rollos, y que vamos a disponer encima de nuestro sustrato, de forma que lo vamos a tener verde y cubierto desde el primer día al 100%. Y ya por último, la última capa que tenemos es la tubería de riego. En este caso, cuando colocamos TPD sedum, nuestra recomendación siempre es colocar la tubería de riego por encima del TPD sedum, para que la superficie del TPD sedum asuma el agua y la reparta por capilaridad
porque si la ponemos por debajo tenemos un problema por gravedad, que el agua se nos va hacia abajo y no moja toda la superficie del tepe de sedum. Entonces ahí podemos tener algún problema de que nos falte agua en algún rincón de los tepes, y entonces lo que hacemos para solucionar esto es ponerlo encima y el agua se reparte mejor. No os preocupéis porque se vean las tuberías, porque el tepe de sedum crece relativamente rápido y en aproximadamente 6 meses esa tubería quedará embebida por toda la superficie, por todo el volumen que genera el sedum, y se va a dejar de ver. Por último, lo que nos quedaría es conectar todas estas tuberías de riego a un sistema de riego, de monitorización de riego, de programación de riego. Nuestra recomendación siempre es usar un sistema de telecontrol para que podamos tener siempre la información y los datos de la cubierta vegetal. Si está regando, si no está regando, si hay algún tipo de problema. Y además, si ese programa de telecontrol o ese sistema de telecontrol tiene a su vez un sistema de telegestión y de alertas, pues muchísimo mejor, porque nuestra cubierta va a estar funcionando siempre. Si hay algún problema en el riego nos va a avisar y vamos a poder actuar de manera rápida para evitar problemas mayores. La siguiente que vamos a ver ahora es otra rizoma, otra cubierta no transitable. En este caso lo que vamos a hacer es aumentar el sustrato. En este caso, como seguimos hablando de una cubierta rizoma, las capas son exactamente igual que antes, con la única diferencia que el sustrato es de mayor grosor. En este caso estamos hablando de un sustrato de 4 centímetros en lugar de un sustrato de 2,5 centímetros, lo que le va a dar mayor capacidad de retención de agua y por tanto mayor peso a nuestra cubierta vegetal. Este sustrato, que nosotros llamamos SGL40, también es un sustrato inerte, también es un sustrato específico para cubiertas vegetales. La diferencia que tenemos es el grosor, lo que os estoy diciendo. Al tener mayor grosor de sustrato, tenemos mayor capacidad de retención de agua, mayor peso. Y también tenemos mayor espacio para que las plantas desarrollen las raíces en este sustrato. Y por tanto vamos a poder colocar plantas de mayor porte y de mayor altura. Vamos a ver las capas de esta cubierta rizoma de mayor espesor de sustrato. La primera capa que encontramos sobre el soporte, como en todas las cubiertas vegetales, es la impermeabilización. La siguiente capa, propiamente dicha de los trabajos de cubierta vegetal, es un geotextil de protección. Es un geotextil que vamos a colocar para proteger la impermeabilización existente. Esta capa separadora, este geotextil, nosotros lo llamamos SG-GT2, lo que hace, como digo, es proteger la impermeabilización y permitir que podamos trabajar sin miedo a dañar la impermeabilización y tener problemas en el edificio por estos daños a la impermeabilización. La siguiente capa que colocamos encima del geotextil es la capa retenedora y drenante, que nosotros llamamos SG-LN20. Esta capa es una huevera de toda la vida, de HDPE, que lo que tiene además es unas ranuras en la parte superior, de forma que tenemos unos cuencos que tiene la propia huevera, que es la que nos hace la parte retenedora, y cuando sobresale el agua, cuando se colmatan de agua estos espacios de la huevera, lo que hace es que el sobrante de agua se va por la ranura, y ahí es donde entra la capa filtrante, que es decir, que nos filtra el resto del agua que podemos tener en la cubierta. La siguiente capa que tenemos en esta cubierta vegetal es el panel de sustrato inerte, el SGL40. En este caso es un sustrato inerte también, es un sustrato específico para cubiertas vegetales de 40 milímetros de espesor, de 4 centímetros. Aquí estamos aumentando el sustrato con respecto de la ultraligera, y lo que estamos haciendo es que las plantas tengan mayor espacio para desarrollar las raíces y que a su vez tengamos un mayor sustrato para retener agua, para retener humedad. Lo que conseguimos así es que podemos implementar mayor cantidad de especies. Ya podemos hablar de plantas subarbustivas, ya podemos hablar de plantas vivaces, ya tenemos otro catálogo de terminación vegetal y mayor porte y mayor altura de lo que estábamos hablando en nuestra cubierta ultraligera. La siguiente capa que colocamos, y para conseguir un resultado perfecto en nuestras cubiertas vegetales, es una malla antihierba. Lo que vamos a hacer es repartir esta malla antihierba por encima del sustrato para evitar la nacencia de cualquier otro tipo de planta, de todas estas plantas espontáneas que tenemos en cubiertas, de las semillas que nos pueden traer pájaros, de cualquier planta que pueda surgir en la cubierta vegetal que nosotros no queramos que esté. Una vez tenemos esta malla antihierba, la siguiente capa que vamos a colocar es la capa de vegetación. Aquí lo que vamos a hacer son pequeños agujeros en la malla antihierba y vamos a colocar la vegetación que queramos. Como os he comentado antes, podemos tener opciones de vegetación más arbustiva o subarbustiva, de mayor porte, de menor porte, y con esta selección vegetal vamos a hacer toda la cobertura de vegetación que vamos a tener en nuestra cubierta vegetal. Una vez instalada la vegetación, lo siguiente que vamos a hacer es poner el sobresustrato, es decir, vamos a poner
una capa de algún tipo de árido encima de la malla antihierba para evitar que se vea y para conseguir una terminación perfecta en toda la superficie. Podemos colocar áridos como gravas, podemos colocar otro tipo de terminación como pudiera ser corteza de pino o incluso vidrio triturado. Cualquier tipo de acabado nos va a funcionar muy bien para dejar bien terminada la cubierta vegetal. Y la última capa, la final, las tuberías de riego por goteo integrado normalmente, que es nuestra recomendación, que cubran toda la superficie de la cubierta vegetal para que hagan un reparto perfecto en toda la superficie, y la ponemos arriba para que no nos genere problemas por el bulbo de riego y se pueda cubrir de humedad todo el sustrato y que no tengamos manchas de espacios sin regar. Y la última parte de la cubierta vegetal, aunque no es una capa propiamente dicha, es que todas estas tuberías de riego estén conectadas a una programación de riego, ¿vale? Nuestra programación siempre tiene telecontrol y telegestión con sistema de alertas, que es nuestra recomendación. Así vamos a conocer a tiempo real qué está pasando en la cubierta vegetal y vamos a tener alertas en el caso de que tengamos un problema por un corte de riego, por bajo caudal, por una rotura, por un exceso de caudal, y siempre vamos a poder hacer el mantenimiento de esta cubierta y tenerla al 100%, tenerla perfecta, a tiempo real, porque es lo que nos permite este sistema de telecontrol. Y hasta aquí las cubiertas no transitables. Ahora vamos a ver las que sí son transitables, es decir, las que sí van a soportar que estemos caminando sobre ellas y que les demos un uso un poquito más continuado. Dentro de las cubiertas transitables nosotros las hemos separado en dos tipos, la cubierta Cantir y la cubierta Cicla. La diferenciación básicamente es el origen del sustrato a emplear. En la cubierta Cantir aportamos sustrato ajeno a toda la obra, y en la cubierta Cicla lo que hacemos es reutilizar el sustrato proveniente de la obra. Empezamos por la cubierta Cantir. Si vais a nuestra página web veréis que tenemos diferentes acabados de cubierta Cantir, diferentes tipos, y además tienen diferentes costes cada cubierta Cantir. Esto se debe a que el acabado vegetal condiciona el espesor del sustrato y por tanto el acabado vegetal como el espesor del sustrato tienen costes diferentes y generan costes de mano de obra diferentes. De ahí que haya diferentes tipos de cubierta Cantir con diferentes costes, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que las capas que las componen son siempre las mismas. Independientemente del espesor o del tipo de vegetación, la capa del sustrato va a ir siempre en el mismo sitio y la capa de vegetación va a ir siempre en el mismo sitio, aunque se modifiquen. Por eso voy a explicaros solo una vez las capas de la cubierta Cantir, porque la diferenciación va a ser esta que os estoy diciendo: el acabado vegetal y el espesor del sustrato. La primera capa que nos vamos a encontrar, como en todas las cubiertas vegetales, es el soporte base, ¿vale? Es la superficie de trabajo en la que vamos a empezar a trabajar, la cubierta existente. La siguiente capa que nos encontramos sobre el soporte base normalmente es la impermeabilización, es decir, una lámina que va a hacer que no llegue el agua ni de lluvia ni de riego al resto del edificio y que lo va a proteger. En este caso, lo normal es que esta impermeabilización no la ejecutemos nosotros. También la podemos ejecutar, pero lo normal es que la ejecute la propiedad o la empresa responsable de hacer la cubierta de soporte, ¿de acuerdo? O sea, el trabajo propiamente dicho de la cubierta empieza en la siguiente capa. La siguiente capa, la primera propiamente dicha de nuestra cubierta vegetal, es un geotextil separador, el SG GT2. En este caso colocamos un geotextil que va a separar la impermeabilización del resto de capas de la cubierta vegetal, protegiendo esta impermeabilización y evitando que se generen daños y roturas en la impermeabilización. Una vez tenemos el geotextil colocado, la siguiente capa es una capa retenedora y drenante que nosotros llamamos SG LN20. Básicamente es una huevera con unas zonas ranuradas en la parte superior de esta huevera. De esta forma lo que conseguimos es que lo que es el vaso de la huevera retenga agua y que el sobrante de agua drene a través de las hendiduras que tiene en toda la superficie. Así acumulamos en los 2 centímetros que tiene de espesor aproximadamente unos 6 litros de agua por metro cuadrado y hacemos que el resto de agua que no nos interesa ya aquí acumular drene y se vaya por el sumidero. La siguiente capa que vamos a colocar encima de esta capa drenante de nuestra huevera ranurada es otra vez un geotextil, otro SG GT2. Básicamente hacemos esto para evitar que con la siguiente capa, que va a ser la capa de sustrato, este sustrato nos entre en los vasos de la huevera y nos lo colmate, evitando que retenga agua. Lo que hacemos es colocar esta capa de geotextil, este SG GT2, que lo que va a hacer es proteger la huevera y evitar
que se drene manteniendo toda la huevera libre para que retenga agua. La siguiente capa va a ser el sustrato orgánico en este caso, el SG-SCB. Es una mezcla de sustratos que nosotros formulamos específicamente para las cubiertas vegetales. También va a ser diferente en función del acabado vegetal que vayamos a colocar, es decir, no hacemos la misma formulación de sustrato si el acabado vegetal es de césped que si el acabado vegetal es de gramíneas o es de plantas crasas. Vamos a colocar diferentes formulaciones para diferentes acabados vegetales y al mismo tiempo vamos a colocar también diferentes espesores, es decir, el tomo de sustrato no va a ser el mismo para una cubierta de césped que para una cubierta de crasas, que para una cubierta en el que el cliente necesite colocar arbustivas de un metro de altura, por ejemplo. En función del acabado vegetal que vamos a tener, va a tener una formulación diferente y un grosor diferente. Y esto va a afectar al coste de la cubierta y al tipo final de la cubierta vegetal. La siguiente capa que vamos a tener en nuestra cubierta vegetal es el acabado vegetal. Este acabado vegetal puede empezar en un semillado, es decir, podemos hacer un semillado bien de césped, bien de plantas autóctonas, bien de plantas ornamentales o mezcla de todo esto que estamos hablando. Podemos hacer una colocación de tepe de césped, que también funciona muy bien en una cubierta Cantir. Podemos hacer ya luego una plantación de especies gramíneas, de bajo porte, subarbustivas, plantas un poquito más pequeñas, o incluso podemos hacer una plantación de especies arbustivas, de mayor porte y demás, e incluso hasta árboles o una zona de huerto dentro de nuestra cubierta Cantir. Como veis, esta cubierta Cantir es muy flexible, admite un montón de acabados y por eso tenemos diferentes tipos. Todos estos tipos, como os he comentado antes, van a ir en función del acabado vegetal y del tomo de sustrato que vayamos a colocar dentro de la cubierta. La última capa que vamos a colocar en nuestra cubierta Cantir son las tuberías de riego, es decir, vamos a hacer una red de riego por toda la superficie. Normalmente, y nuestra recomendación es que sea de tuberías de goteos integrados, porque son las que mejor resultado nos están dando en este tipo de instalaciones. Y por último, aunque ya no es una capa de las cubiertas vegetales como tal, pero sí que es una recomendación que os hacemos, va el sistema de gestión de riego. En este caso, nuestra recomendación siempre es que coloquemos un sistema de telecontrol y telegestión con alertas de riego. Es decir, que si tenemos un problema porque salta la luz del edificio y no se ponen en marcha las bombas de riego, que si tenemos un problema de corte de agua en nuestra instalación, o incluso si tenemos un problema en alguna rotura del sistema de riego y tenemos mayor caudal del que estamos esperando. Toda esta casuística, el sistema de telecontrol con alertas nos avisa inmediatamente, bien una aplicación en el móvil o bien un correo electrónico, y estamos informados a tiempo real de qué está pasando en la cubierta. Esto nos permite que los problemas que nos van a surgir en la cubierta se atajen lo más rápidamente posible y que la cubierta siempre esté funcionando y al 100%. Esta sería nuestra cubierta transitable Cantir, que como os he comentado es con aporte de sustrato, ¿vale? Con aporte de sustrato externo, que lo que hacemos es formularlo específico para el acabado vegetal. El siguiente tipo de cubierta transitable con el que estamos trabajando es la cubierta Cicla. En este caso es una cubierta transitable, como os digo, pero que tiene una característica muy específica, que es que reutilizamos el sustrato de la excavación, es decir, todas las tierras provenientes de la excavación del edificio, lo que hacemos es estudiarlas, ver la idoneidad de esta tierra, si hubiera que hacer algún tipo de enmienda, es decir, alguna mejora por falta de materia orgánica, por corrección de pH o por cualquier otro problema que pudiéramos detectar en estas tierras de la excavación, se puede realizar ahí mismo in situ en la obra, y lo que hacemos es utilizar este sustrato, estas tierras de la excavación, para usarlos como sustrato en nuestra cubierta vegetal. Con esto lo que estamos haciendo es introducir la economía circular de manera real en nuestros proyectos. Es decir, cogemos un material que va a ser un desecho de la obra y lo reintroducimos en el ciclo de vida de nuestro edificio. Así, además, hacemos un ahorro considerable en lo que es la implementación de la cubierta vegetal, y además tenemos un ahorro ecológico brutal, porque imaginad lo que supone el transporte de todo ese material fuera de la obra y además el transporte del material nuevo. Todo esto lo estamos eliminando de la ecuación, con lo que la huella ecológica de nuestro trabajo es muchísimo menor. Empezamos a ver las capas de la cubierta Cicla.
La primera, como siempre, es el soporte, vamos, la cubierta que nos vamos a encontrar y sobre la que vamos a trabajar. En este caso no es una capa propiamente de la cubierta vegetal, pero hacemos referencia para que lo tengáis claro. La primera capa que nos encontramos, en este caso, es la impermeabilización. Como os he comentado en otro momento del vídeo, hay diferentes tipos de impermeabilizaciones. Hace tiempo hicimos un artículo en el que explicábamos las diferencias de estas impermeabilizaciones. Os lo dejamos abajo en la descripción del vídeo para que podáis ampliar esta información. La primera capa que vamos a encontrar propiamente dicha de una cubierta vegetal es la capa separadora que ponemos para proteger la impermeabilización. En este caso es un geotextil que nosotros llamamos SG GT2, que lo que hace, como os estoy diciendo, es proteger la impermeabilización para poder trabajar y poder colocar el resto de capas de nuestra cubierta vegetal y que no tengamos problemas a futuro con la impermeabilización, que no la pinchemos, que no tengamos una rotura y que no entre agua dentro del edificio. La siguiente capa, sobre el geotextil, vamos a colocar una lámina drenante y retenedora, en este caso SG LN20. Es una huevera ranurada en su parte superior, de forma que retiene cierta cantidad de agua, pero el sobrante, el excedente de la cantidad de agua que nosotros necesitamos o que nosotros vamos a acumular, drena por estas ranuras que tenemos en la capa. Es una huevera de 2 centímetros de altura que tiene una capacidad de retención de agua de alrededor de 6 litros por metro cuadrado. Así conseguimos un pequeño reservorio de humedad para la cubierta vegetal sin sobrecargar de peso el resto de cubierta vegetal. La siguiente capa que colocamos aquí encima de la huevera es un sustrato inerte específico para cubiertas vegetales, en este caso el SG-LN25. Es una capa de 25 milímetros, de 2 centímetros y medio, con la que nos vamos a asegurar una captación de agua, una captación de humedad y que las raíces en el momento de desarrollar después del siguiente sustrato tengan un punto donde fijarse y un punto donde poder tener esa captación de agua óptima para su desarrollo. Porque el sustrato que vamos a colocar encima, como os he dicho, es el que viene de la excavación. Entonces hay ciertos sustratos, hay ciertas zonas en las que retienen menos humedad, en las que tienen otras características de aireación que pueden que no sea lo más óptimo para la vegetación. Aún así, la vegetación va a funcionar. Lo único que hacemos es que colocando esta capa inferior, esta SGLN25, vamos a proporcionarle un plus a la vegetación para que cuando llegue aquí tenga cierta humedad y tenga cierta aireación que no pueda tener en la capa siguiente. Y así nos aseguramos que funciona perfectamente. La siguiente capa que vamos a colocar es la tierra proveniente de la excavación. Esta tierra, como os he comentado antes, la estudiamos para cada caso, vemos la idoneidad para la vegetación que vamos a poner y estudiamos si hay que hacer alguna enmienda, alguna mejora para esta cubierta, para este sustrato. Independientemente de que tenga mejora o no, se coloca y se reparte por encima de todo el sustrato inerte, haciendo la altura que consideremos necesaria para la vegetación que vamos a implementar. En este caso, este tomo de tierra proveniente de la excavación depende también del acabado vegetal que vayamos a dar. Y por encima de nuestro sustrato, de nuestras tierras provenientes de la excavación, otra capa que es el acabado vegetal. En este caso, el acabado vegetal puede ser bien con semillas o bien con plantación, pero siempre van a ser especies autóctonas. Es decir, el fin de esta cubierta vegetal, además de todos los beneficios que tiene la cubierta vegetal, que tienen las cubiertas vegetales, es traer la vegetación que tenemos alrededor de la vivienda, traerla a la superficie de la vivienda. Para esto lo que hacemos es estudiar esa vegetación que tenemos alrededor y localizar qué especies podemos implementar en la cubierta, es decir, qué especies están de manera comercial. Si las podemos conseguir en semilla o las podemos conseguir en arbusto o en planta, ya va a depender del acabado que quiera el cliente, ¿de acuerdo? Pero el trabajo de acabado vegetal va a ser siempre con especies autóctonas que podamos localizar en los alrededores de la vivienda. El porqué de colocar especies autóctonas es porque vamos a trabajar sobre el suelo que tenemos en la zona. Es decir, nosotros cogemos el suelo que tenemos en la excavación, lo estudiamos y lo colocamos en la cubierta. Si colocamos plantas en ese suelo que no sean de esa zona, que no sean las plantas autóctonas, puede ser que funcionen y puede ser que no funcionen. Pero si colocamos plantas autóctonas o plantas que ya vemos que están creciendo sin problemas en los alrededores de la vivienda, en los alrededores de la cubierta vegetal, sabemos al 100% que van a ser plantas viables y que va a ser una cubierta vegetal que va a funcionar, que al final es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es tener una cubierta vegetal verde
todo el año funcionando y perfecta, ¿de acuerdo? Por eso la importancia de que sean plantas autóctonas y de que hagamos ese estudio alrededor de la vivienda, alrededor de la zona de trabajo, comprobando y conociendo todas esas especies para incorporarlas en la cubierta. Y la última capa de esta cubierta vegetal cicla es, como en todas las cubiertas vegetales, el riego. En este caso, el riego lo podemos poner o superficial o enterrado dentro del sustrato. Tenemos estos dos acabados porque aquí, al ser plantas autóctonas, suelen ser plantas que tienen mayor dureza a la hora de funcionar con menos agua. Entonces, esa tubería de riego la podemos colocar en estos dos sitios. Podemos colocarla sobre la superficie del sustrato o podemos zanjear ese sustrato e instalarla dentro de las zanjas, o podemos hacer incluso la colocación de sustrato en diferentes fases. Podemos hacer una colocación de fase de sustrato, reparto de tubería de riego y una segunda colocación de fase de sustrato para que toda esa tubería se quede enterrada. Si lo hiciéramos así, zanjeado o por fases, nuestra recomendación es que hagáis una comprobación del sistema de riego antes de taparlo, ¿de acuerdo? Que no nos encontremos una fuga gigante con todo el sustrato colocado y haya que retirar este sustrato. Colocamos la tubería, la probamos y ya la tapamos. Y por último, aunque no sea una capa propiamente dicha de las cubiertas vegetales, nuestra recomendación es que cuando vayáis a colocar un sistema de programación del riego, lo hagáis con un sistema de telecontrol o telegestión, que nos dé conocimiento a tiempo real de qué está pasando en la cubierta, es decir, si estamos regando, si no estamos regando, si estamos regando, qué cantidad de agua se está virtiendo sobre toda la cubierta, y que además tenga alertas instantáneas. Nosotros utilizamos un sistema de telecontrol y telegestión con esta característica, con alertas instantáneas. ¿Qué conseguimos? Pues saber si hay algún problema en la instalación, saber si se está regando, qué cantidad de agua se está regando, o incluso si tenemos alguna fuga o si tenemos algún corte eléctrico. Así lo que conseguimos es mantener la cubierta, la instalación siempre perfecta, siempre con riego, y conseguir que la cubierta no se vaya ni tengamos ningún problema. Y hasta aquí las cubiertas transitables. Como os he comentado, tenemos dos tipos. Cubierta transitable Cantir con sustrato que introducimos ajeno a la obra, y cubierta transitable Cicla con sustrato que reutilizamos de la obra, con tierras procedentes de la excavación. Bueno, espero que sepáis distinguir las capas de las cubiertas vegetales. Si tenéis cualquier tipo de duda, ya sabéis, nos escribís por aquí o nos mandáis un correo y os echamos una mano en lo que necesitéis, y poco más. Si tenéis alguna duda, si tenéis cualquier pregunta, lo dicho, nos escribís, nos llamáis, cualquier manera de ponerse en contacto y os respondemos. Y poco más, espero veros en algún otro vídeo y hasta la próxima. Hasta luego.